Continuamos con el siguiente tema de la unidad de aprendizaje de tipologías. Esta ocasión hablaremos de las familias lingüísticas. Todas las lenguas, todos los idiomas que existen en el mundo se agrupan de acuerdo a la similitud que existe entre ellos, similitud en gramática, en sonido, en sonoridad y sobre todo en el vocabulario. Estas familias son similares porque provienen de una misma lengua, que es llamada lengua madre. Aquí en el recuadro tenemos el ejemplo de la lengua madre latín y las lenguas a las que dio origen, las lenguas romances que ya estudiamos en un video anterior. Observen cómo aparecen los días de la semana en latín: lunes dies, martis dies, mercuri dies, Jovis dies, Veneris dies, Shabbat, Sabbat, Domenica dies. Lo que significaba, de acuerdo a la cultura de los romanos, cada uno de esos días que estaba dedicado a uno de los dioses o a uno de los planetas. Lune dies, el día de la luna; Marte dies, el día de Marte; Mercuri dies, día de Mercurio; Jovis dies, el día de Júpiter; Veneris dies, el día de Venus; Shabbat o Sabbat, día de Saturno; y la Domenica dies, el día del Señor. A continuación aparecen en 3 columnas los días de la semana en español, en francés y en italiano. Y ahí podemos observar la similitud que existe entre las 3 lenguas, ya que las 3 surgen del latín vulgar, como vimos en el video anterior. Lunes, lundi y lunedì. Martes en español, mardi en francés y en italiano martedì. Miércoles en español, mercredi en francés y mercoledì en italiano. Esas similitudes hacen que el español, el francés y el italiano pertenezcan a la misma familia lingüística, porque esas 3 lenguas tienen el mismo origen, tienen la misma mamá, provienen en este caso del latín. Todos los idiomas que existen en el mundo se agrupan principalmente en estas familias lingüísticas, que son la indoeuropea, la semítica, la camítica, la americana, la hiperbórea, la uralo-báltica, la caucásica, dravídica, malayo-polinésica, australiana y bantú. En este video veremos dónde se ubica cada una de estas familias lingüísticas, cuáles son algunas lenguas que pertenecen a ellas y sobre todo veremos cómo en algunas ya han desaparecido esas lenguas. En la imagen tenemos un mapa mundi en el que podemos observar la distribución de todas las familias lingüísticas. Podemos observar cómo en el continente americano están hasta 3 familias distintas, al igual que en Oceanía, que hay también 3 familias distintas. En África, no se diga, aparecen hasta 4 o 5 familias lingüísticas. Es así como están distribuidas a lo largo del mundo. La familia indoeuropea es en donde están las lenguas que son habladas por una mayor cantidad de personas en el mundo. Imaginemos el indoeuropeo como este árbol de la imagen, donde cada una de sus ramas es un idioma que surgió a partir de esta lengua primera. Una de las ramas, si puedes observar bien en la imagen, es justamente el latín, y como lo hemos ido comentando, pues del latín van a surgir las lenguas romances y una de ellas el español que hablamos. La familia indoeuropea abarca la mayor parte de los idiomas de Europa, de América y una gran parte de Asia. Más de 50 idiomas pertenecen a esta familia. Por lo tanto, la cifra de hablantes en el mundo es de casi 3.000 millones. Estamos hablando de más de la mitad de las personas del mundo hablamos una lengua que pertenece a la familia indoeuropea. La división de la familia indoeuropea es la siguiente. Tenemos la rama indoirania, que se considera la rama más numerosa de esta familia. Esta rama se extiende por Irán, India, Afganistán, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Las lenguas más importantes de esta familia
Algunas ya extintas son el sánscrito, el prácrito, el pali y el persa. En la rama griega se comprenden 4 dialectos: el jónico, el ático, el dórico y el eólico, los cuales veremos más a detalles en la etapa número 3 de este curso. Estos 4 dialectos, estamos hablando del griego clásico, es decir, del griego antiguo, se fusionaron para dar origen a lo que se conoció como la lengua griega o el koiné dialectos. Cabe aclarar que el griego antiguo, el griego que estudiaremos en la etapa 3, es distinto al griego moderno. La rama germánica es hablada principalmente por los pueblos germánicos, desde Alemania hasta Inglaterra. La derivación de sus 4 dialectos son gótico, frisón, anglosajón y escandinavo. De estos dialectos es donde van a surgir lenguas como el irlandés, el sueco, el danés, el inglés, el alemán, el noruego, el holandés, por mencionar algunos. La rama italocéltica comprende las lenguas que se hablaban originalmente en la península itálica. Estas lenguas, el osco, el umbrío y el latín, eran hablados por los pueblos que estaban diseminados a lo largo de la península. Como veremos más adelante y como lo hemos mencionado brevemente en videos anteriores, los romanos, la lengua que hablaban era el latín, y al predominar este pueblo sobre los demás, el latín se convierte en la lengua principal de la región itálica, para después ir conquistando diversas regiones. El latín es el que va a dar origen a las lenguas romances. Algunas de las lenguas romances que se formaron con el paso de los romanos en distintas regiones a lo largo de Europa, África y Asia están el gallego portugués, Galicia, Portugal y Brasil, hablado actualmente en esos lugares, el castellano o español, el catalán, el provenzal, el francés, el sardo, el italiano, el rético o retorromano, el romano y el dálmata, el cual es considerado ya una lengua muerta. En la siguiente imagen podemos observar la distribución de las lenguas romances en Europa. Observen cómo en algunas regiones se hablan 2 o incluso hasta 3 distintas lenguas romances. Otra rama de la familia indoeuropea es la rama baltoeslava, la cual integra al grupo de lenguas que se hablan actualmente en Rusia y se divide en las siguientes: el ruso, el polaco, el serbio, el checo, el serbio-croata y esloveno, el búlgaro, el lituano y el prusiano. Otras ramas de la familia indoeuropea es la rama albanesa, la cual se habla en Albania, la rama armenia, hablado en Armenia y parte occidental de Turquía, la rama tocaria, que es una lengua ya extinta y que se habló en el Turquestán chino, y la rama hitita, una de las más antiguas de la familia indoeuropea y también se considera una lengua muerta, que se hablaba en Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. ¿Cuáles son otras familias lingüísticas que existen actualmente en el mundo? Tenemos la familia de las lenguas semíticas, las cuales se encuentran en la región del Medio Oriente y en el área de Arabia. Dentro de las lenguas semíticas tenemos el hebreo, el aramaico o el arameo, el fenicio, el babilonio, el cartaginés y los dialectos árabes. Las lenguas camíticas son las lenguas primitivas de África, que se hablan o se hablaban. Ahí en la imagen puede aparecer en el recuadro rosa, parte del área donde se hablaban estas lenguas. Por ejemplo, el egipcio, el antiguo y el moderno, hablado en Egipto; el copto, hablado en Egipto y en Sudán; el ambarí, hablado en Etiopía; y el berberisco, hablado en las costas mediterráneas de África. Las lenguas americanas, algunas ya extintas, se hablaban o se hablan en toda la América hispánica.
algunas desaparecieron. Entre las lenguas americanas tenemos el tarasco, el otomí, el náhuatl, el maya, el guaraní, el araucano y el quichua. En la imagen puedes observar la gran cantidad de lenguas que existían, lo que es en Centroamérica, y que actualmente pues muchas están extintas o están por desaparecer. Las lenguas hiperbóreas se hablan en las regiones árticas, desde Groenlandia hasta Siberia. La familia de las lenguas uralo-altaica es un grupo de lenguas habladas en Finlandia, desde Finlandia a Corea y al norte de China al Océano Ártico. Por ejemplo, el finés, el úrgico, el samoyédico, el mongoliano y el turco. La familia de las lenguas dravídicas son las lenguas habladas a lo largo y ancho de la India, que también cuenta con una gran variedad de lenguas. Las lenguas caucásicas son las que se hablaban en la cordillera caucásica. La familia de las lenguas malayo-polinésicas son las lenguas habladas por los pueblos o por las islas que se encuentran diseminadas por el Océano Pacífico, por ejemplo, el hawaiano, el samoano, el malayo y el formosano. La familia de las lenguas australianas son aquellas lenguas que se hablan a lo ancho de Australia. Y las lenguas bantú son las lenguas y dialectos que se encuentran diseminados por toda la región de África. En este mapa puedes observar algunas de las familias lingüísticas y sus distintas ubicaciones. Como un ejercicio de repaso de geografía, será interesante que intentaras contestar esta actividad. Espero que el video te haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.